El Partido Revolucionario Moderno está en el poder y eso le da una clara ventaja para retener el mando y agotar un tercer periodo consecutivo a partir de 2028. Uno de los factores que también determina esa ventaja del PRM es la división de la oposición, en especial entre los leonelistas agrupados en la Fuerza del Pueblo y los danilistas del Partido de la Liberación Dominicana. Y es que un escenario con las candidaturas de Leonel, Abel Martínez o Francisco Domínguez Brito, o eventualmente el propio Danilo, si es habilitado, facilitaría bastante que el PRM retenga el triunfo. En cualquier escenario se descarta que sin una alianza electoral que unifique a todas las fuerzas opositoras, se pueda desplazar al PRM del poder. Sin embargo, la división, rivalidad y encono personal entre Leonel Fernández y Danilo Medina ponen en dudas que cualquiera de ellos endose al otro e incluso que se unifiquen en favor de un tercero como candidato. Pero no es el sentimiento que predomina en las bases y en las dirigencias medias de ambos partidos. Apreciados amigos, dominicanos y otros humanos, soy Johnny Arrendel y en este video analizo las posibilidades de que la oposición pueda articular una candidatura presidencial que logre desplazar al PRM del mando. Por eso se bailotean propuestas novedosas que puedan superar las viejas rencillas y ponerle en un mismo carril a las fuerzas de la oposición. Muchos ven en Omar Fernández la figura capaz de generar ese impacto electoral de tal magnitud que llevaría a la unidad opositora. El pasado proceso electoral y los congresos internos, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, propiciaron el surgimiento de figuras frescas con proyecciones de futuro en el panorama político dominicano. En ese orden se destacan el propio Omar, Juan Ariel Jiménez, Zoraima Cuello, Ingrid Mendoza, Viuda Pared, Johnny Pujol, Dionis Sánchez y Rafael Paz. Luis Abinader está inhabilitado constitucionalmente para ser candidato a una nueva reelección, pero el presidente tiene la sartén por el mango y sin dudas su plan es que si no puede repetir en el cargo, poner él al próximo mandatario. Abinader maneja los recursos del Estado casi limitados cuando se sitúan en el contexto de campañas electorales. Ese poderío influye en el plano proselitista por la facultad de nombrar seguidores u opositores, pensionar, donar, permutar y recaudar aportes empresariales, entre otras facilidades. Abinader también tiene atribuciones como las de designar a los jefes militares y policiales, incluyendo al jefe de la Policía Electoral, y el peso que tiene el mandatario en la conformación de la propia Junta Central Electoral y de todas las altas cortes. Gravita también en la integración de los bufetes directivos de las cámaras legislativas. Pese a esas premisas, la Fuerza del Pueblo cuenta con el arma para desarticular el plan de Abinader de crear las condiciones que le faciliten permanecer en el poder un tercer periodo más. La estrategia de Abinader para que el PRM siga pasa por tácticas de entretención, como fomentar una precampaña presidencial interna en el PRM. Pero al final el candidato o candidata del PRM será el que Abinader apoye o quiera. Es un guión que ya pusieron en escena Danilo Medina y antes Hipólito Mejía, lo de propiciar una precampaña interna cuyos aspirantes, en su mayoría, estarían dispuestos a declinar en favor de la reelección o de uno de ellos señalado por el presidente. Aunque hay que recordar que el intento reeleccionista de Mejía para 2004 y la imposición de Gonzalo Castillo en 2019 por Medina, al no poder postularse a un tercer periodo, precipitaron la división de sus respectivos partidos y las consiguientes salidas del poder. De 2020 a este tiempo, el PRM ha crecido exponencialmente en sus estructuras y su amplia aceptación electoral le acredita como el hegemón del sistema partidista en el país por ahora. Pero los proyectos continuistas a largo plazo necesitan de algo más que de simpatías y de un aparato político fuerte que los sustente. Si bien los pueblos suelen conceder una licencia social a los presidentes primerizos, a quienes se les resulta relativamente fácil obtener la aprobación popular para un segundo periodo, a menos que hayan propiciado un desastre absoluto. El caso de Hipólito Mejía entre el año 2000 y el 2004. En cambio, Joaquín Balaguer de 1966 al 78 y Leonel Fernández y Danilo Medina, que gobernaron entre 2004 y 2020, pudieron redituar a sus partidos por más de 2 periodos consecutivos. Y una de sus claves fue mantener dividida a la oposición, lograr dividir a los contrarios de mayor potencial y en paralelo garantizar la unidad interna de su propio partido. Fue un factor que Balaguer no pudo manejar en 1994, cuando Fernando Álvarez Bogal y su grupo se fueron de su lado y se aliaron con su rival,
José Francisco Peña Gómez. La división del PRSC en 1994, entre otros elementos, ayudó a Peña a impedir que Balaguer validase otro tercer periodo consecutivo. Balaguer tuvo que negociar acortar su gobierno y aceptar que se convocara a nuevas elecciones en 1996, sin él como candidato. Hipólito Mejía prácticamente votó a Atuey de Camps, quien fungía como líder moral del Partido Revolucionario Dominicano y fue un contrario radical a la reelección. Atuey firmó así otra división al fundar el Partido Revolucionario Socialdemócrata. Danilo Medina puso todo su empeño y recursos a manos para desde el poder impedir que Leonel Fernández fuese el candidato presidencial nueva vez del PLD, y eso también llevó a la división de la entonces entidad oficialista. De modo que el PRM, aún con las ventajas que le da el poder y con herramientas disponibles para mantener a la oposición dispersa, también tiene uno que otro hándicap. El principal escollo es que no es tan sencillo lograr un tercer periodo de manera consecutiva. Por lo regular, en esos intentos, si se llega, se hace de manera precaria. Sin embargo, es cierto que en el 2028 el PRM proyectaría mejores posibilidades de triunfo si sus principales rivales son Leonel Fernández, Danilo Medina y más aún si finalmente Abel Martínez se va del PLD y se postula por otro partido. Estaríamos hablando de que el espectro opositor jugaría en favor del candidato oficialista del PRM al estar dividido en tres polos. La Fuerza del Pueblo, partido que dirige Leonel Fernández, presenta pero algunos factores que potencializan sus posibilidades de triunfo en el 28. El primero es que con cerca de un 30% de los votos obtenidos en los comicios pasados, el partido y su líder Leonel quedaron validados como cabezas de la oposición política en el país. Segundo factor en favor de la AFP es que es el único partido que tiene definida su candidatura presidencial para 2028, de manera diáfana y sin traumas a la vista, pues la encarna su líder Leonel Fernández. No es el caso de los demás partidos fuertes del sistema. Tanto el PRM como el PLD necesitan proyectar sus precandidatos presidenciales y definir quién de ellos será el candidato definitivo para 2028. Aún hay más factores favorables para Fuerza del Pueblo. Resulta que la definición de su candidatura presidencial es de doble vía, y aunque parezca contradictorio, esa es la verdadera ventaja. La doble vía consiste en que por la AFP tanto podría ser el próximo candidato presidencial Leonel Fernández como el senador por la capital Omar Fernández. Si es postulado a la presidencia, Omar Fernández desarticula de plano las posibles propuestas presidenciales del PRM que se han planificado para un escenario con Leonel como principal adversario. Los potenciales candidatos del PRM son todos análogos. La tendrían muy difícil contra el joven exponente del FP que sí es de la era digital. Omar Fernández es el único político a gran escala en República Dominicana que es auténtico nativo digital, por lo que tiene la habilidad innata de manejar el lenguaje y el entorno de las nuevas tecnologías y de las redes sociales con las que se comunica con las gentes. No hay otro exponente con esa característica que permite conectar con las audiencias masivas de manera horizontal, de manera que las opciones para Fuerza del Pueblo, aún luchando contra el poder, podrían brindarle algunas ventajas comparativas al momento de señalar quién deberá ser su candidato presidencial. Que ocurrieron desde la capital con el poder que tienen de penetración las redes, hoy terminaron convirtiéndolo en un político nacional. Aunque la elección fue en el Distrito Nacional, esas elecciones tuvieron la expectativa nacional, aparte de que Omar es hijo de Leonel, todo el impacto que Leonel tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo? Esto es una decisión entre Leonel y Omar. No es que nadie puede introducirse en eso. Ahora, políticamente, ¿de qué estamos hablando? Si Leonel es el que marca para ganar en la oposición, pues claro que Leonel será el candidato. Será el candidato. Ahora, ¿por qué vamos a quitarnos la oportunidad si una parte de la población ya de manera muy temprana comienza a ver en Omar ese candidato que puede encarnar la posibilidad de una representación lo más cercano a un frente unido? En la oposición no hay nadie ahora mismo con perfil, no hay nadie con perfil para superar a Omar
y superar a Leonel Fernández. Ahora mismo los dos líderes de la oposición Correcto. son ellos dos. Ahora, Leonel Fernández se va a sentir, en caso de que pase, se va a sentir orgulloso de que su hijo, ya él fue presidente 3 veces, que su hijo pueda llegar a la presidencia de la República y que tendría el mejor asesor. Pues claro. Tendría el mejor asesor. Omar o Leonel, ahora el turno es para ustedes, dominicanos y otros humanos. ¿Qué debe hacer la oposición? ¿Unificar sus candidaturas? Espero sus comentarios.